La mañana comenzó como cualquier otra, pero para Clara, ese día tenía un significado especial. Era su cumpleaños número 55. Había pasado semanas planeando un pequeño desayuno familiar, esperando que su esposo, Ernesto, al menos recordara la fecha. Llevaban más de 30 años de matrimonio, llenos de altos y bajos, pero últimamente todo parecía estar más frío que nunca. Ernesto llegaba tarde del trabajo, se mostraba distante y apenas cruzaba palabras con ella. Sin embargo, Clara mantenía la esperanza de que ese día sería diferente. En la mesa estaba decorada con flores frescas. El aroma del café recién hecho llenaba la casa, y en el centro, un pequeño pastel de chocolate, el favorito de Ernesto. Pero las horas pasaban y él no aparecía. Clara intentó llamarlo, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. A las 10 de la mañana, con el corazón latiendo fuerte, decidió pasar por la oficina de su esposo. Lo que encontró allí, sin embargo, fue la primera grieta de una verdad devastadora. La secretaria de Ernesto, una mujer joven llamada Valeria, titubeó al verla. Su rostro pálido y nervioso delataba que algo andaba mal. Tras varios intentos fallidos de obtener una respuesta clara, Clara comprendió que su esposo no estaba en la ciudad. En medio de su confusión, recibió un mensaje que la dejó sin aliento. Una foto enviada por una amiga en común mostraba a Ernesto en un resort de lujo en Cancún, acompañado de una mujer mucho más joven. El impacto fue como un golpe seco en el pecho. La fecha, el lugar y la compañía, todo confirmaba lo que ella había temido durante meses. Ernesto no solo la había olvidado en su cumpleaños, la había abandonado de la forma más cruel y humillante. Clara volvió a casa, tambaleándose, sintiendo que el suelo bajo sus pies desaparecía. Lloró durante horas, revisando cada recuerdo, cada conversación, cada señal que había ignorado. Pero después del llanto vino algo más fuerte, en la rabia, una furia contenida que durante años había sido silenciada por el hábito, la costumbre y el miedo a la soledad. Clara no era una mujer cualquiera. Durante décadas había sido la administradora silenciosa de las finanzas familiares. Ernesto ganaba bien, pero ella, con su mente meticulosa y su formación en contabilidad, era quien realmente tenía el control de todo. Las propiedades, las inversiones, las cuentas bancarias, todo estaba, de una forma o de otra, bajo su supervisión. Aquella tarde, Clara se sentó frente a su computador, con manos aún temblorosas, pero con una determinación que no había sentido en años. Comenzó a mover los fíos invisibles de su venganza, uno por uno. Fue congelando todas las cuentas conjuntas. Canceló las tarjetas de crédito donde su nombre figuraba como titular y solicitó el bloqueo inmediato de acceso online a todas las aplicaciones bancarias que Ernesto solía utilizar mientras hacía cada transferencia de seguridad y llenaba cada formulario online. Recordaba momentos de humillación. Recordaba las noches en que lo esperó despierta, las veces que él llegó oliendo a perfume que no era el suyo, y las llamadas telefónicas a las 3 de la madrugada, que él siempre decía ser temas de trabajo urgentes. Por eso no irá. Si Clara sabía que Ernesto dependía de ella más de lo que admitía. Sabía que en México, en medio de un resort de lujo, sin acceso a sus fondos, sin tarjetas y sin nadie que pudiera prestarle dinero rápidamente, Ernesto pronto sentiría gusto amargo de sus propias decisiones. 2 días después, el primer mensaje de desesperación llegó. Ernesto le escribió un correo electrónico breve y lleno de ira. ¿Qué demonios hiciste con las cuentas? No puedo acceder a nada. Estoy atrapado aquí. Llámame ahora mismo. Clara lo leyó una y otra vez, sintiendo un extraño placer recorriendo su cuerpo. No respondió. En lugar de eso, abrió una botella de vino que había guardado para ocasiones especiales y se sirvió una copa. Levantó el vaso
como en un brindis silencioso, mirando el cielo a través de la ventana de su sala. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Ernesto no era de los que aceptaban la derrota fácilmente. A los pocos días comenzó a llamarla sin parar, dejando mensajes de voz cargados de reproches, súplicas y amenazas veladas. Luego empezó a enviarle emails donde exigía explicaciones y advertía con tomar acciones legales. Si ella no desbloqueaba las cuentas, fue entonces cuando Clara decidió que había llegado el momento de contarle lo que sabía. La escribió en correo titulado "A la verdad que nunca te atreviste a confesar en el mensaje". Le adjuntó fotos, capturas de pantalla de conversaciones y facturas de hotel que había recopilado gracias a una amiga que trabajaba en una agencia de viajes. Cada línea escrita era un recordatorio de su traición. Cada imagen, una prueba innegable de su doble vida. Antes de continuar, si te está gustando esta historia, regálanos un like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir trayendo historias impactantes como esta. La respuesta de Ernesto no tardó en llegar. Primero, el silencio absoluto. Luego, un mensaje breve y cargado de cinismo. ¿Qué quieres de mí, Clara? Dinero. Venganza. Siempre has sido buena manipulando las cosas a tu favor. Clara sonrió con amargura al leer esas palabras. No era dinero lo que quería, era justicia. Lo que Ernesto aún no sabía era que Clara tenía un as bajo la manga mucho más poderoso que un simple bloqueo de cuentas. Ella había contratado a un abogado especialista en fraudes conyugales y juntos estaban preparando un proceso que no solo lo dejaría sin acceso a sus bienes durante meses, sino que podría costarle la reputación y el cargo de dirección que ocupaba en la empresa donde trabajaba desde hacía más de 20 años. Mientras Ernesto seguía en Cancún, humillado y sin recursos, Clara convocó a una reunión con su propio equipo financiero y legal. La estrategia era clara en proteger cada activo, blindar las inversiones y asegurar que cada movimiento quedara documentado. Pero justo cuando Clara pensaba que tenía todo bajo control, recibió una llamada inesperada. Una mujer de voz temblorosa se presentó como Camila, la amante de Ernesto. Lo que Camila tenía que contarle cambiaría por completo el curso de esta historia. Clara respiró hondo antes de contestar. No esperaba escuchar la voz de la mujer que había destruido su matrimonio. Durante unos segundos consideró colgar, pero la curiosidad y la sospecha la vencieron. ¿Qué quieres?, preguntó con tono frío, controlando cada palabra. Por favor. No te llamo para pelear, respondió Camila, claramente nerviosa. Necesito que me escuches. Ernesto no es quien tú crees. Me metí en algo que no puedo controlar. Clara frunció el ceño. La frase sonaba cliché, pero había algo en el temblor de la voz de Camila que la hizo permanecer en línea. Habla rápido. Ernesto me prometió que dejaría todo por mí. Me juró que iba a divorciarse y que empezaríamos una nueva vida juntos. Pero en estos días aquí he visto cosas que me dan miedo. Él está desesperado, sí, pero no solo por el dinero. Está envuelto en negocios turbios. Hay personas peligrosas buscándolo. Hoy, en la mañana, lo vi hablando con 2 hombres en el lobby del hotel. Estaban exigiéndole dinero, mucho dinero. La información cayó como una piedra sobre Clara. No era solo una traición amorosa, había una red de mentiras y posiblemente delitos detrás de todo. Su instinto de contadora y administradora se encendió de inmediato. ¿Negocios turbios? ¿De qué estás hablando? No sé exactamente, pero lo escuché mencionar algo de inversiones falsas, de un dinero que no existe. Creo que está involucrado en un esquema piramidal o algo así. Lo peor es que algunas de esas inversiones están a tu nombre. Clara sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Cómo eres
¿Era posible? ¿Cómo pudo Ernesto, sin su conocimiento, vincularla a algo así? De repente, las amenazas de él empezaron a cobrar otro sentido. Esa misma noche, Clara llamó a su abogado. Le contó cada detalle, incluyendo la llamada de Camila en el abogado. Un hombre de voz grave y mirada calculadora le aconsejó actuar de inmediato, presentar un informe preventivo ante las autoridades, solicitar un rastreo de movimientos financieros y preparar una denuncia por uso indebido de identidad. Mientras tanto, Ernesto seguía enviando mensajes. Pasó de las amenazas a las súplicas. Le prometía regresar, arreglar las cosas, incluso organizar una gran fiesta de cumpleaños para compensarla. Pero Clara ya no era la mujer sumisa de antes. Anne decidió ignorarlo. Su prioridad ahora era protegerse legal y financieramente en 3 días. Después, Clara recibió un sobre en su puerta. No tenía remitente. Dentro, encontró copias de documentos bancarios que nunca había visto antes. Había transferencias, contratos de inversión y firmas que parecían suyas, pero ella estaba segura de que jamás las había firmado. Anne volvió a llamar a su abogado. Lo que estaban viendo era más serio de lo que pensaban. El plan de Ernesto era claro. Si las cosas salían mal, ella sería el archivo expiatorio perfecta. Mientras tanto, las autoridades financieras ya habían comenzado a investigar. Anne de la fiscalía la contactó para una reunión urgente. La investigación por fraude financiero, donde su nombre aparecía como cotishler de cuentas en el extranjero, había sido oficialmente abierta. La presión aumentaba. Clara sentía que estaba viviendo en medio de una pesadilla sin fin. Pero no estaba sola. Camila seguía enviándole mensajes de advertencia. Le contaba cada movimiento de Ernesto en el resort, cada conversación sospechosa, cada reunión a escondidas. La joven amante parecía más asustada que nunca. Una tarde, mientras revisaba documentos en su escritorio, Clara recibió una llamada del banco. Señora Clara, lamentamos informarle que han intentado realizar un retiro de una de sus cuentas en las Islas Caimán por un monto considerable, pero la transacción fue bloqueada por medidas de seguridad. El golpe final. Ernesto estaba intentando vaciar las cuentas internacionales antes de que el cerco se cerrara. Clara sabía que era el momento de actuar públicamente. Decidió organizar una conferencia de prensa junto a su abogado. El objetivo en dejar claro que ella no tenía relación con los movimientos fraudulentos y que había sido víctima de una estafa emocional y financiera por parte de su propio esposo. A la rueda de prensa fue transmitida por los principales noticieros locales. La imagen de Clara, firme, elegante y con el rostro serio, recorrió todas las redes sociales. Contó su versión de los hechos sin entrar en detalles personales, pero dejando claro que estaba colaborando con las autoridades y que tomaría todas las medidas necesarias para limpiar su nombre en Ernesto. Al ver las noticias desde su habitación de hotel en Cancún, entró en pánico, llamó a Camila y le ordenó empacar todo. Pero al bajar al lobby, 2 agentes de policía mexicana lo estaban esperando. Anne fue detenido en ese mismo instante por cargos de fraude y falsificación documental. Mientras lo esposaban frente a turistas y empleados del hotel, Ernesto gritaba su inocencia, pero nadie le creyó. Anne Clara, al recibir la noticia de su arresto, respiró aliviada por primera vez en semanas. Anne, sin embargo, sabía que la batalla legal apenas comenzaba. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era el fiscal a cargo del caso. Señora Clara, tenemos que hablar sobre unos documentos adicionales que acabamos de encontrar. Esto va mucho más allá de lo que pensábamos. Y así, la historia dio un nuevo giro inesperado, dejando a Clara frente a un futuro incierto, pero decidida a no dejarse vencer. A la mañana siguiente, Clara se presentó en la fiscalía
con su abogado. La sala de reuniones estaba llena de carpetas, documentos y fotografías impresas. El fiscal, un hombre de semblante serio y mirada cansada, le indicó que tomara asiento. Señora Clara, comenzó con voz grave, tras el arresto de su esposo, encontramos pruebas de que él no solo estaba involucrado en fraudes financieros, sino que también había falsificado su firma en al menos 5 contratos de inversión internacional. Clara apretó los puños sobre la mesa. Cada palabra del fiscal era como un golpe directo al estómago. Además, continuó el hombre, descubrimos que Ernesto transfirió parte de los fondos a una cuenta en Suiza, una cuenta abierta a su nombre. Señora Clara, el corazón le dio un vuelco. Ella jamás había estado en Suiza, ni mucho menos abierto una cuenta allí. El abogado intervino de inmediato. Eso es imposible. Mi clienta no tiene ninguna relación con cuentas en el extranjero. Todo esto ha sido orquestado por Ernesto para protegerse. El fiscal asintió. Lo sabemos. Por eso, hemos emitido una solicitud de cooperación internacional para rastrear el origen de los fondos y determinar quién realmente autorizó esos movimientos. Mientras todo esto sucedía, los medios de comunicación no tardaron en explotar. L.S. Tichilers como empresario exitoso, detenido por fraude millonario y esposa traicionada, lo desenmascara en público. Inundaron las redes. Los periodistas comenzaron a acosar a Clara en la puerta de su casa, buscando entrevistas exclusivas, pero Clara no tenía tiempo para la prensa. Su prioridad seguía siendo limpiar su nombre y proteger lo poco que quedaba de su patrimonio. Ese mismo día, recibió otro mensaje inesperado. Esta vez, provenía de un número desconocido. Al abrirlo, encontró una serie de fotografías que la dejaron sin aliento. Eran imágenes de Ernesto, meses atrás, reunido con varios hombres de traje en un restaurante lujoso. En cada fotografía aparecía también una figura que Clara no reconocía, un hombre de cabello gris, rostro severo y mirada penetrante en su abogado. Al ver las imágenes, palideció. Ese hombre es conocido en el mundo financiero por liderar una red internacional de lavado de dinero. La situación se volvía cada vez más oscura y peligrosa. Clara sabía que no podía enfrentar todo eso sola. Decidió contratar a un equipo privado de investigadores. Quería saber exactamente en qué más estaba metido Ernesto y cuántos otros secretos ocultaba. Mientras los días pasaban, la investigación arrojaba nuevos resultados. Que Ernesto había hipotecado una de sus propiedades sin que ella lo supiera. Además, había usado su identidad para acceder a líneas de crédito internacionales. Pero, en medio de tanto caos, Clara encontró un pequeño respiro. Una tarde, al revisar su buzón, encontró una carta escrita a mano. El remitente, su madre, quien vivía en un pequeño pueblo del interior. En la carta decía: a mi querida Clara, sé que estás pasando por momentos difíciles, pero recuerda siempre que la verdad y la justicia están de tu lado. No permites que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Eres fuerte, eres valiente. Estoy orgullosa de ti. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras leía aquellas líneas. Era justo el empujón emocional que necesitaba. Mientras tanto, Ernesto, desde la cárcel en México, seguía moviendo sus hilos. Logró comunicarse con un viejo amigo abogado y comenzó a preparar una estrategia de defensa. Su plan era simple, pero despiadado. Culpar a Clara Gitodu desde el centro de detención. Redactó una declaración jurada donde afirmaba que todas las decisiones financieras habían sido tomadas por ella, que él solo firmaba los documentos que ella le ponía delante y que durante años ella había manejado el dinero a su antojo. La jugada era peligrosa.
Pero Ernesto sabía que si lograba sembrar la duda en el sistema judicial, tendría una oportunidad de salir bajo fianza. Cuando Clara recibió la copia de esa declaración, sintió una mezcla de indignación y desesperación. Pero Sue la tranquilizó. Lo que Ernesto está haciendo es típico de alguien que sabe que está perdido. Vamos a contrarrestarlo con pruebas. Ya tenemos las grabaciones de las reuniones, las transferencias de dinero desde sus dispositivos y además el testimonio de Camila, que está dispuesta a declarar a tu favor a la joven amante, ahora completamente desvinculada de Ernesto. Había decidido cooperar con la fiscalía a cambio de inmunidad a la audiencia para la solicitud de fianza de Ernesto fue marcada para la semana siguiente, el día del juicio. La sala estaba llena de periodistas, curiosos y representantes de bancos afectados por el fraude. Cuando Ernesto fue llevado ante el juez, lo que sucedió dejó a todos boquiabiertos. Justo antes de que su abogado comenzara a hablar, un oficial de la fiscalía se levantó y presentó un nuevo documento, una serie de correos electrónicos recuperados de la cuenta personal de Ernesto, donde detallaba paso a paso su plan para inculpar a Clara ante el juez. Al leer aquellas pruebas, negó la solicitud de fianza de inmediato. Ernesto fue devuelto a su celda, y esta vez con cargos aún más graves. Mientras tanto, Clara salía del tribunal con la frente en alto. No era el final, pero por primera vez sentía que el peso sobre sus hombros comenzaba a aligerarse. Antes y continuó. Si esta historia te está impactando tanto como a nosotros al contarla, te invito a que le des like al video y te suscribas al canal para que no te pierdas las próximas partes de esta emocionante historia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Clara, entre llamadas de su abogado, declaraciones ante la fiscalía y el constante asedio de la prensa. Apenas podía. Pero había algo que la mantenía firme, la convicción de que estaba haciendo lo correcto. La investigación seguía avanzando a un ritmo acelerado. El equipo de investigadores privados que había contratado descubrió una serie de movimientos sospechosos que Ernesto había realizado meses antes de su viaje a Cancún. Fondos desaparecidos, sociedades fantasmas y contratos firmados por personas que ni siquiera existían en los registros civiles. Todo indicaba que Ernesto había estado planeando su huida desde hacía tiempo. Una tarde, mientras revisaba documentos en su escritorio, su abogado la llamó con una noticia urgente. Clara, tenemos un problema. Acaban de informarme que Ernesto ha solicitado una audiencia especial. Su defensa va a presentar pruebas que podrían cambiar el rumbo del caso. Clara sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Qué tipo de pruebas? Dicen tener un video, una grabación, donde supuestamente tú admites haber participado en el esquema de fraude. El mundo se detuvo por un segundo. Clara jamás había grabado nada parecido. Sabía que era una maniobra sucia, pero también sabía que, en los tribunales, cualquier duda podía ser utilizada en su contra. La audiencia fue programada para el viernes siguiente. Los días previos fueron un martirio. Clara apenas dormía, repasando una y otra vez todas las conversaciones que había tenido con Ernesto en los últimos meses. Buscaba en su memoria cualquier momento que pudiera haber sido grabado o manipulado. Cuando llegó el día, la sala del tribunal estaba llena. Periodistas, familiares de otros afectados por el fraude y curiosos que seguían el caso desde el principio. Ernesto entró con el uniforme naranja de detenido, pero con una sonrisa cínica en el rostro. Parecía confiado, como si tuviera un as bajo la manga. El juez pidió silencio y la defensa de Ernesto presentó el video. En la pantalla apareció una grabación de Clara, aparentemente en una videollamada. La imagen era borrosa
pero su rostro era reconocible. En el video, una voz, muy parecida a la suya, decía frases incriminatorias, como nadie tiene que saber de estos movimientos y que todo quede entre nosotros. Clara sintió un nudo en la garganta. Por un momento, el miedo la invadió. Puro entonces, su abogado, que no apartaba la vista de la pantalla, levantó la mano para intervenir. Su señoría, solicitamos una revisión forense inmediata de este video. A simple vista, ya puedo señalar al menos 3 inconsistencias en el audio y la sincronización de la imagen. El juez aceptó la solicitud y aplazó la audiencia para permitir el análisis técnico. 2 días después, el informe del perito forense fue contundente. El video era un montaje, un deepfake, creado con inteligencia artificial, utilizando fragmentos de antiguos videos familiares de Clara y manipulando su voz mediante software. Cuando el juez leyó el resultado en voz alta, el semblante de Ernesto cambió por completo. Por primera vez, perdió la sonrisa. Se encogió en su asiento, bajó la cabeza y evitó mirar a Clara. Ese mismo día, se sumó un nuevo cargo a su expediente en intento de obstrucción a la justicia mediante manipulación de pruebas. Pero los problemas para Ernesto no terminaron ahí. Durante el análisis forense del video, los expertos descubrieron otros archivos ocultos en el mismo dispositivo de almacenamiento. Entre ellos, un conjunto de grabaciones donde Ernesto mantenía conversaciones con un hombre misterioso, discutiendo formas de sacar dinero de las cuentas congeladas y estrategias para culpar a Clara. La fiscalía no tardó en incluir esas pruebas. En el caso Clara, al enterarse de este nuevo hallazgo, sintió una mezcla de alivio y tristeza. La persona con la que había compartido más de media vida no solo la había traicionado, sino que había intentado destruirla por completo en esa noche. Al llegar a casa, encontró en su puerta un ramo de flores. No había tarjeta ni remitente, solo una pequeña nota que decía: esto apenas comienzan. El miedo regresó de inmediato. ¿Quién estaba detrás de eso? ¿Amigos de Ernesto? ¿Socios ocultos? Decidió reforzar la seguridad de su casa. Instaló cámaras, alarmas y contrató a un guardia privado para las noches. Pero ni siquiera esas medidas lograban darle la paz que tanto necesitaba. Mientras tanto, Camila, la examante de Ernesto, se convirtió en una aliada inesperada. La joven seguía colaborando con la fiscalía, aportando detalles de las actividades de Ernesto que solo ella conocía. Una tarde, durante una reunión con su abogado, Clara recibió una llamada urgente de Camila. Clara, tienes que saber algo. Hay otra cuenta, una que nadie ha mencionado aún. Está a nombre de una tercera persona, pero el verdadero beneficiario es Ernesto, el abogado. Al escuchar eso, tomó nota de inmediato. ¿Tienes pruebas? Sí. Copias de los estados de cuenta. Se las puedo entregar mañana. Esa información fue clave. La fiscalía, armada con esos nuevos documentos, solicitó una ampliación de la investigación y la congelación inmediata de esa cuenta oculta. Pero lo más sorprendente llegó. Al día siguiente, mientras revisaban los movimientos de esa cuenta, descubrieron transferencias recientes, una de ellas dirigida a una empresa de seguridad privada con sede en otro país. El fiscal, preocupado, convocó a Clara de inmediato. Señora Clara, creemos que Ernesto podría estar planeando una fuga o algo peor. Vamos a asignarle protección temporal hasta que este asunto se aclare por primera vez desde el inicio de toda esta pesadilla. Clara sintió un verdadero temor por su vida. Sabía que estaba luchando contra un hombre desesperado, capaz de cualquier cosa, pero también sabía que no iba a rendirse. Había lagado demasiado lejos para detenerse. Ahora los días siguientes fueron un torbellino de emociones
para Clara entre llamadas de su abogado, declaraciones ante la fiscalía y el constante asedio de la prensa. Apenas podía respirar. Pero había algo que la mantenía firme, la convicción de que estaba haciendo lo correcto. La investigación seguía avanzando a un ritmo acelerado. El equipo de investigadores privados que había contratado descubrió una serie de movimientos sospechosos que Ernesto había realizado meses antes de su viaje a Cancún: fondos desaparecidos, sociedades fantasmas y contratos firmados por personas que ni siquiera existían en los registros civiles. Todo indicaba que Ernesto había estado planeando su huida desde hacía tiempo. Una tarde, mientras revisaba documentos en su escritorio, su abogado la llamó con una noticia urgente. Clara, tenemos un problema. Acaban de informarme que Ernesto ha solicitado una audiencia especial. Su defensa va a presentar pruebas que podrían cambiar el rumbo del caso. Clara sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Qué tipo de pruebas? Dicen tener un video, una grabación donde supuestamente tú admites haber participado en el esquema de fraude. El mundo se detuvo por un segundo. Clara jamás había grabado nada parecido. Sabía que era una maniobra sucia, pero también sabía que, en los tribunales, cualquier duda podía ser utilizada en su contra en la audiencia. Fue programada para el viernes siguiente a los días previos. Fueron un martirio. Clara apenas dormía, repasando una y otra vez todas las conversaciones que había tenido con Ernesto en los últimos meses. Buscaba en su memoria cualquier momento que pudiera haber sido grabado o manipulado. Cuando llegó el día, la sala del tribunal estaba llena. Periodistas, familiares de otros afectados por el fraude y curiosos que seguían el caso desde el principio. Ernesto entró con el uniforme naranja de detenido, pero con una sonrisa cínica en el rostro. Parecía confiado, como si tuviera un as bajo la manga. El juez pidió silencio y la defensa de Ernesto presentó el video en la pantalla. Apareció una grabación de Clara, aparentemente en una videollamada. La imagen era borrosa, pero su rostro era reconocible. En el video, una voz muy parecida a la suya decía frases incriminatorias, como nadie tiene que saber de estos movimientos y que todo quede entre nosotros. Clara sintió un nudo en la garganta. Por un momento, el miedo la invadió, pero entonces su abogado, que no apartaba la vista de la pantalla, levantó la mano para intervenir. Su señoría, solicitamos una revisión forense inmediata de este video. A simple vista, ya puedo señalar al menos 3 inconsistencias en el audio y la sincronización de la imagen. El juez aceptó la solicitud y aplazó la audiencia para permitir el análisis técnico. 2 días después, el informe del perito forense fue contundente. El video era un montaje, un deepfake creado con inteligencia artificial, utilizando fragmentos de antiguos videos familiares de Clara y manipulando su voz mediante software. Cuando el juez leyó el resultado en voz alta, el semblante de Ernesto cambió por completo. Por primera vez, perdió la sonrisa, se encogió en su asiento, bajó la cabeza y evitó mirar a Clara. Ese mismo día, se sumó un nuevo cargo a su expediente en intento de obstrucción a la justicia mediante manipulación de pruebas. Pero los problemas para Ernesto no terminaron ahí. Durante el análisis forense del video, los expertos descubrieron otros archivos ocultos en el mismo dispositivo de almacenamiento. Entre ellos, un conjunto de grabaciones donde Ernesto mantenía conversaciones con un hombre misterioso, discutiendo formas de sacar dinero de las cuentas congeladas y estrategias para culpar a Clara. La fiscalía no tardó en incluir esas pruebas en el caso. Clara, al enterarse de este nuevo hallazgo, sintió una mezcla de alivio y tristeza. La persona con la que había compartido más de media vida no solo la había traicionado, sino que había intentado destruirla por completo en esa noche.
Al llegar a casa, encontró en su puerta un ramo de flores. No había tarjeta ni remitente, solo una pequeña nota que decía: Ernesto, apenas comienzan el miedo, regresó de inmediato. ¿Quién estaba detrás de eso? ¿Amigos de Ernesto? ¿Socios ocultos? Decidió reforzar la seguridad de su casa. Instaló cámaras, alarmas y contrató a un guardia privado para las noches. Pero ni siquiera esas medidas lograban darle la paz que tanto necesitaba. Mientras tanto, Camila, la examante de Ernesto, se convirtió en una aliada inesperada. La joven seguía colaborando con la fiscalía, aportando detalles de las actividades de Ernesto que solo ella conocía. Una tarde, durante una reunión con su abogado, Clara recibió una llamada urgente de Camila. Clara, tienes que saber algo. Hay otra cuenta, una que nadie ha mencionado aún. Está a nombre de una tercera persona, pero el verdadero beneficiario es Ernesto, el abogado. Al escuchar eso, tomó nota de inmediato. ¿Tienes pruebas? Sí. Copias de los estados de cuenta. Se las puedo entregar mañana. Esa información fue clave. La fiscalía, armada con esos nuevos documentos, solicitó una ampliación de la investigación y la congelación inmediata de esa cuenta oculta, pero lo más sorprendente llegó al día siguiente. Mientras revisaban los movimientos de esa cuenta, descubrieron transferencias recientes, una de ellas dirigida a una empresa de seguridad privada, con sede en otro país. El fiscal, preocupado, convocó a Clara de inmediato. Señora Clara, creemos que Ernesto podría estar planeando una fuga o algo peor. Vamos a asignarle protección temporal hasta que este asunto se aclare por primera vez desde el inicio de toda esta pesadilla. Clara sintió un verdadero temor por su vida. Sabía que estaba luchando contra un hombre desesperado, capaz de cualquier cosa, pero también sabía que no iba a rendirse. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y medidas de seguridad extremas. Clara apenas salía de casa. 2 agentes permanecían estacionados frente a su puerta las 24 horas. Cámaras adicionales cubrían cada esquina de la propiedad y un sistema de alarma de última generación había sido instalado en cuestión de horas. A pesar de todo esto, Clara no conseguía dormir. Las amenazas, las traiciones y el miedo constante la mantenían en un estado de alerta permanente. Mientras tanto, el caso contra Ernesto seguía tomando dimensiones cada vez más graves. La fiscalía descubrió que no solo había defraudado a su esposa, sino también a inversores, bancos y hasta antiguos socios de negocios. La suma de dinero desviado superaba los $2 millones. Ernesto, desde la cárcel, seguía intentando mover influencias para obtener una reducción de pena, o en última instancia, planear una fuga en una mañana. Mientras Clara se preparaba un café, su abogado la llamó de manera urgente. Clara, tienes que venir al despacho. Hay algo que necesitas ver con tus propios ojos. Al llegar, fue conducida a una sala privada, donde le mostraron una serie de documentos recién filtrados por un confidente de la fiscalía. Eran correos electrónicos entre Ernesto y un contacto desconocido. En ellos, su esposo ofrecía dinero a cambio de eliminar el problema. Las palabras eran ambiguas, pero el mensaje era claro. En Ernesto estaba intentando contratar a alguien para hacerle daño en la sangre de Clara se heló. La policía fue notificada de inmediato y su nivel de protección se elevó a máximo riesgo. Se implementaron rondas de vigilancia adicionales y se le asignó un vehículo blindado para cualquier desplazamiento. Mientras todo esto ocurría, Clara tomó una decisión que había estado postergando desde el inicio de toda esta pesadilla. Solicitó formalmente el divorcio, no solo para cerrar ese capítulo de su vida, sino también para protegerse legalmente de cualquier nueva maniobra que Ernesto pudiera intentar.
El abogado redactó una petición contundente, incluyendo todos los delitos cometidos por Ernesto, las pruebas de falsificación de documentos y los intentos de incriminación en su contra. La solicitud fue presentada en el juzgado con carácter de urgencia. La noticia del divorcio inminente llegó hasta la prisión, y la reacción de Ernesto fue explosiva. Rompió objetos en su celda, amenazó a los guardias y exigió hablar con su abogado de inmediato. La audiencia para el divorcio fue marcada para 2 semanas después. Días antes de la audiencia, Clara recibió un sobre amarillo sin remitente. Dentro, encontró una carta escrita a mano por Ernesto. La letra era temblorosa, pero reconocible. Clara, no tienes idea de lo que estás haciendo. Si sigues adelante con esto, arrastrarás a mucha más gente contigo. No es solo mi vida la que estás destruyendo. Esto va más allá de ti y de mí. Detente mientras puedes. Clara soltó una carcajada amarga. Ahora pretendía que ella se sintiera culpable después de todo lo que había hecho. Aún tenía el descaro de pedir clemencia. La respuesta de Clara fue contundente. Al día siguiente hizo pública su situación a través de una entrevista exclusiva para un programa de televisión nacional. Contó su versión de la historia. Habló de las amenazas, del fraude, de las pruebas manipuladas y del terror psicológico que había vivido. La entrevista se volvió viral en cuestión de horas. Miles de mujeres de todo el país comenzaron a enviarle mensajes de apoyo, contándole sus propias experiencias de abuso, manipulación y traición. La presión social fue tan fuerte que incluso la empresa donde Ernesto había trabajado durante años emitió un comunicado, desvinculándose completamente de él y anunciando una auditoría interna para revisar sus actividades pasadas. El día de la audiencia, Clara llegó acompañada de su abogado, rodeada de cámaras y periodistas. En el interior del juzgado, Ernesto fue escoltado por 2 agentes penitenciarios. Su aspecto era deplorable, ojeras profundas, cabello desaliñado y un rostro que ya no mostraba la arrogancia de antes. La jueza inició la sesión y tras escaquer los argumentos de ambas partes, no tardó en pronunciar su decisión. Concedo el divorcio a la señora Clara, con la totalidad de los bienes protegidos bajo su nombre, así como la autorización para iniciar acciones legales por daños y perjuicios. Además, se mantiene la medida de alejamiento vigente y se solicita a la Fiscalía continuar con las investigaciones correspondientes. La sala estalló en murmullos. Ernesto bajó la cabeza, derrotado. Clara salió del tribunal sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que estaba recuperando el control de su vida. Mientras caminaba hacia la salida, una reportera se acercó con el micrófono en mano. Señora Clara, ¿qué le diría hoy a todas las mujeres que están viviendo una situación parecida? Clara respiró hondo, levantó la vista y respondió con firmeza: que no tengan miedo, que no permitan que nadie les robe la dignidad antes de terminar. Si esta historia te ha emocionado tanto como a nosotros al contarla, no olvides darle like al video, dejar tu comentario contándonos qué te ha parecido esta historia y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias impactantes que estamos preparando. Después de la audiencia, Clara sintió una mezcla de alivio y vacío. Había ganado una batalla importante, pero sabía que la guerra aún no había terminado. Ernesto seguía bajo custodia, pero los tentáculos de sus negocios turbios parecían extenderse más allá de lo imaginable. Al día siguiente, el fiscal la llamó para una reunión urgente. Señora Clara, dijo el fiscal, extendiéndole una carpeta gruesa. Tras la revisión de los movimientos financieros y las nuevas declaraciones de testigos, descubrimos que Ernesto tenía planeado transferir una gran suma de dinero a una cuenta en Dubái. El problema es que, para realizar esa transferencia, utilizó documentos con su nombre
y su firma falsificada. Además, hemos identificado una serie de propiedades registradas a su nombre en países que usted ni siquiera ha visitado. En el corazón de Clara latía con fuerza. Cada nuevo descubrimiento parecía más irreal que el anterior. Su vida, que antes era tranquila y predecible, ahora estaba envuelta en una red de delitos internacionales. ¿Qué significa eso para mí?, preguntó, con la voz temblorosa. Significa que necesitamos su cooperación total. Vamos a abrir una investigación internacional y requerimos que usted viaje con nosotros a Ginebra para declarar personalmente ante el tribunal suizo, donde una de las cuentas más comprometedoras fue abierta. La idea de salir del país en medio de todo este caos la aterraba, pero también entendía que era la única forma de demostrar su inocencia. Mientras tanto, Ernesto, desesperado, había comenzado a escribir cartas a antiguos amigos, a familiares lejanos y hasta a periodistas, intentando manipular la opinión pública. En una de esas cartas, filtrada a los medios, afirmaba que Clara había sido la verdadera autora intelectual de todos los movimientos financieros, que durante años ella había manejado todo en las sombras, mientras él solo firmaba documentos, sin saber realmente lo que estaba ocurriendo. Pero la fiscalía tenía pruebas suficientes para desmontar cada una de esas acusaciones. La semana previa al viaje a Suiza, Clara recibió otra llamada inesperada. Esta vez fue de Camila. Clara, tienes que tener cuidado. Me enteré por una fuente que Ernesto está intentando contactar a un antiguo amigo suyo, un tipo que tiene conexiones peligrosas. Temo que esté planeando algo contra ti. Antes de tu viaje en Clara, agradeció el aviso, pero ya estaba un paso adelante. Su equipo de seguridad redobló la vigilancia y estableció rutas de desplazamiento que cambiaban diariamente para evitar cualquier seguimiento. El día del vuelo, al llegar al aeropuerto, la policía detectó a un hombre sospechoso en las inmediaciones. Llevaba una cámara de largo alcance y tenía anotaciones en un cuaderno con detalles sobre los horarios de salida de Clara. Fue detenido y, tras el interrogatorio, confesó haber sido contratado para vigilar sus movimientos y reportar cada paso. Ese fue el empujón final que necesitaba la fiscalía para solicitar la reclusión en régimen más estricto para Ernesto An, mientras el avión despegaba rumbo a Ginebra. Clara miró por la ventanilla, sintiendo que dejaba atrás no solo un país, sino una vida entera. La llegada a Suiza fue fría y silenciosa. Durante días, Clara compareció ante las autoridades locales, presentó documentos, entregó testimonios y colaboró en cada detalle que le solicitaron. El proceso fue agotador, pero poco a poco las pruebas fueron demostrando que ella era una víctima más de la red de fraudes de su exmarido. Una mañana, mientras descansaba en la habitación del hotel, recibió una llamada del fiscal en México. Clara, acabamos de recibir una confesión inesperada. ¿De quién?, preguntó ella, sin poder ocultar la sorpresa de Camila. Se presentó voluntariamente esta mañana y entregó un disco duro con información confidencial sobre Ernesto y sobre otras personas involucradas. Clara se quedó en silencio. Sabía que Camila estaba colaborando, pero no imaginaba que guardara algo tan valioso. Entre los archivos, continuó el fiscal, encontramos grabaciones de reuniones privadas donde Ernesto reconoce haber falsificado documentos, desviado fondos y planeado su fuga a través de terceros. También hay registros de conversaciones donde amenaza a socios comerciales, asegurándoles que si él caía, arrastraría a todos consigo, incluyendo a usted. Esa fue la confirmación definitiva que Clara necesitaba. Al regresar a México, su equipo legal presentó una solicitud para embargar todos los bienes que Ernesto tenía ocultos a través de terceros. La justicia actuó rápido. Cuentas congeladas, propiedades intervenidas
y una orden de arresto internacional para varios de los cómplices de Ernesto An. Por primera vez en meses, Clara pudo dormir una noche entera sin sobresaltos, pero la historia aún tenía una última sorpresa, reservada en una mañana. Mientras revisaba correspondencia en su casa, encontró una carta sin remitente, escrita con recortes de revistas, como si fuera una amenaza anónima. El mensaje era corto pero estremecedor. Esto no ha terminado. Nos vemos pronto. Clara cerró la carta, respiró hondo y con una mezcla de miedo y determinación llamó a su abogado. Ann sabía que la lucha aún no había acabado, pero esta vez estaba más preparada que nunca. A los días que siguieron a la última amenaza anónima fueron los más tensos de la vida de Clara. Aunque había reforzado todas las medidas de seguridad, la sensación de ser observada era constante. Cada vez que salía a la calle, cada mirada de desconocidos le parecía sospechosa. Cada vehículo estacionado cerca de su casa le parecía fuera de lugar. El fiscal, consciente del peligro inminente, le ofreció la posibilidad de entrar al programa de protección a testigos, pero Clara, fiel a su carácter fuerte y decidido, rechazó. No voy a esconderme más, dijo, mirando directamente a los ojos del fiscal. He pasado demasiado tiempo con miedo. Ahora es él quien debe temer. Mientras tanto, la fiscalía seguía avanzando en el caso. Las pruebas contra Ernesto y sus cómplices eran aplastantes. Las grabaciones, las cuentas bancarias, las firmas falsas, todo formaba un expediente sólido e irrefutable. Pero justo cuando parecía que todo estaba encaminado, un giro inesperado sacudió a todos. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, una explosión retumbó en el vecindario de Clara. La onda expansiva rompió varias ventanas y causó daños en al menos 3 casas. La suya fue una de las más afectadas. Las autoridades llegaron en minutos. Los bomberos controlaron las llamas y tras una revisión preliminar, encontraron restos de un artefacto explosivo artesanal colocado en la parte trasera de su jardín. La noticia estalló en los medios como pólvora en intento de atentado contra víctima de fraude millonario, decían los titulares. La policía intensificó la protección. Clara fue trasladada temporalmente a un lugar seguro mientras se realizaban las investigaciones. Los peritos forenses descubrieron huellas en los alrededores de la zona afectada y, tras analizar las cámaras de seguridad, identificaron a un sospechoso, un antiguo socio comercial de Ernesto, recientemente despedido y con antecedentes por amenazas. La policía lo detuvo en menos de 48 horas. Durante el interrogatorio, el hombre confesó que había recibido dinero de un tercero para realizar el atentado, pero juró que jamás imaginó que fuera algo tan grave. Al revisar sus movimientos financieros, encontraron una transferencia proveniente de una cuenta vinculada a uno de los testaferros de Ernesto An. La fiscalía actuó de inmediato y presentó nuevos cargos contra Ernesto por intento de homicidio y conspiración criminal. El juez, al recibir las pruebas, dictaminó el traslado inmediato de Ernesto a una prisión de máxima seguridad. Esta vez, sin posibilidad de contacto con el exterior, pero incluso desde allí, Ernesto intentaba manipular. Envió cartas a viejos conocidos, rogando apoyo, ofreciendo dinero e incluso prometiendo revelar secretos comprometedores de políticos locales a cambio de ayuda. Clara, consciente de que su vida seguiría en peligro mientras Ernesto respirara, fuera o dentro de la cárcel, decidió dar el siguiente paso. Con el respaldo de su abogado y el asesoramiento de expertos en comunicación, organizó una segunda entrevista televisiva, esta vez no solo para contar su historia, sino para denunciar públicamente la corrupción y las negligencias que habían permitido a Ernesto actuar impunemente durante años. El impacto fue inmediato. Miles de mujeres la contactaron, compartiendo historias similares de abuso, manipulación financiera
y violencia psicológica. En cuestión de semanas, Clara se convirtió en un símbolo de lucha y resistencia. Fue invitada a dar charlas, conferencias y hasta recibió propuestas de editoriales para contar su historia en un libro. Pero lo que más sorprendió a todos fue el siguiente movimiento de Clara. Aprovechando la atención mediática y el apoyo social, creó una fundación dedicada a ayudar a mujeres víctimas de fraudes conyugales y violencia económica. La llamó Renacer. A la fundación empezó a recibir donaciones de todo el país. Abogados, psicólogos y trabajadores sociales se ofrecieron como voluntarios. Clara transformó su dolor en una causa y miles de mujeres encontraron en ella una fuente de inspiración. Mientras tanto, en la prisión, Ernesto recibía una copia de la noticia sobre la creación de la fundación. Al verla, por primera vez en meses, no reaccionó con rabia, sino con una mezcla de rencor y resignación. Sabía que había perdido. En una tarde, semanas después del atentado, Clara recibió una visita inesperada. Era Camila la joven. Visiblemente afectada, se presentó con los ojos hinchados de tanto llorar. Quería darte las gracias y también pedirte perdón. Si hubiera sabido en lo que me estaba metiendo, jamás habría aceptado estar con él. Me usó igual que te usó a ti, Clara. La miró por un momento largo, en silencio. Luego asintió. La vida nos pone pruebas que a veces parecen insuperables, pero cada una de ellas nos enseña a ser más fuertes. Camila sonrió, emocionada. Antes de despedirse, Clara miró al cielo, respiró profundo y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un futuro por delante. Pero justo cuando pensaba que todo comenzaba a calmarse, su abogado le entregó un documento inesperado. Clara, esto acaba de llegar del Tribunal de Ginebra. Ella abrió el sobre con manos temblorosas. El contenido era una notificación, una cuenta secreta con más de $3 millones. Acababa de ser bloqueada por las autoridades. Wi-Fi a nombre de Ernesto, pero con ella como cotitular. La pesadilla aún no había terminado. Clara sostuvo la notificación entre sus manos, sintiendo una mezcla de incredulidad y agotamiento. $3 millones, una cifra que nunca había imaginado relacionada con su nombre, y menos aún en circunstancias tan sombrías. El documento era claro. La cuenta en Suiza estaba vinculada tanto a Ernesto como a ella, y las autoridades exigían su comparecencia para aclarar la situación. Su abogado, con el rostro tenso, no tardó en explicar la gravedad del asunto. Clara, esto puede ser un arma de doble filo. Por un lado, demuestra que Ernesto seguía usando tu identidad para ocultar dinero. Pero podría generarte nuevos problemas legales si no actuamos con rapidez. Los días siguientes fueron dedicados a reuniones, videoconferencias con abogados suizos y recopilación de documentos que demostraran que ella jamás había autorizado ni conocido esa cuenta. La presión era inmensa. Cada movimiento debía ser meticuloso para evitar que las autoridades helvéticas interpretaran mal cualquier detalle. Mientras tanto, desde la cárcel, Ernesto empezó a enviar cartas a la corte suiza, alegando que Clara siempre había estado al tanto de las operaciones internacionales. Su estrategia era clara en arrastrarla con él hasta el último segundo, pero Clara, ya más fortalecida que nunca, tomó la delantera. Reunió todos los correos electrónicos antiguos, estados de cuenta, movimientos bancarios y hasta los registros de geolocalización de sus viajes. Con la ayuda de un equipo de peritos informáticos, demostró que jamás había estado en Suiza ni había autorizado ninguna transferencia. La defensa de Ernesto
se debilitaba a cada paso. En medio de todo este proceso, un nuevo aliado inesperado apareció en un antiguo socio de Ernesto, ahora dispuesto a colaborar con la fiscalía a cambio de una reducción de pena. Su testimonio fue clave. Declaró bajo juramento que Ernesto había usado documentos falsificados para incluir a Clara como cotitular de varias cuentas, precisamente para tener un chivo expiatorio en caso de ser descubierto. En la declaración fue contundente y devastadora para Ernesto. A medida que las piezas encajaban, los fiscales comenzaron a ver el alcance real de la red de delitos financieros que él había construido. No se trataba solo de fraudes personales, había lavado de dinero, evasión fiscal internacional y hasta vínculos con empresas fachada en paraísos fiscales en Clara. Aunque aliviada por las pruebas a su favor, no podía bajar la guardia. Algún día, al regresar de una reunión con su abogado, encontró en su buzón un sobre sin remitente. Solo había una hoja con una frase escrita a mano: a la caída de un hombre puede arrastrar a todos los que alguna vez lo rodearon. El mensaje era claro. Todavía había personas leales a Ernesto, dispuestas a continuar su guerra sucia. En esa noche, Clara se sentó en su sala, rodeada de carpetas, documentos y reportajes sobre su caso. Miró a su alrededor. Las paredes de su hogar ahora estaban cubiertas de recortes de periódicos, fotografías y pruebas judiciales. Por un momento, sintió una punzada de tristeza. Aquella casa, que antes era un refugio de paz, ahora parecía el centro de una batalla interminable. Pero no pensaba rendirse. En la audiencia definitiva en Suiza fue programada para el mes siguiente. Clara viajaría acompañada por su abogado y por 2 agentes de seguridad asignados por la Fiscalía Mexicana. Mientras tanto, la prensa no dejaba de seguir cada movimiento del caso. Programas de televisión, podcasts y hasta documentales comenzaron a producir episodios especiales contando su historia. Un productor de televisión le ofreció incluso hacer una miniserie basada en su vida, pero Clara rechazó todas las ofertas. No quería que su dolor se convirtiera en entretenimiento barato. Lo que sí aceptó fue dar una entrevista exclusiva a una importante cadena internacional, donde por primera vez habló de la dimensión emocional, de lo que había vivido en las noches sin dormir, el miedo constante, la traición y sobre todo la sensación de haber perdido años de su vida por confiar en la persona equivocada. La entrevista fue transmitida en horario estelar y generó un impacto tremendo. Miles de mujeres de distintos países comenzaron a escribirle cartas y mensajes de apoyo. Muchas contaban historias similares: a maridos manipuladores, fraudes encubiertos, amenazas, violencia emocional. Clara entendió entonces que su caso había trascendido lo personal. Ahora representaba la voz de muchas que aún no podían hablar. Mientras tanto, desde su celda, Ernesto veía fragmentos de la entrevista en un pequeño televisor. Su rostro, antes arrogante y desafiante, ahora mostraba el desgaste de un hombre acorralado. Y fue entonces cuando, inesperadamente, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Solicitó una audiencia privada con el fiscal. Cuando el fiscal recibió la solicitud, llamó de inmediato a Clara. Ernesto quiere negociar un acuerdo, pero para eso exige hablar contigo, cara a cara. El silencio de Clara fue largo y profundo. La propuesta la dejó helada. Después de todo lo que había vivido, ¿se atrevería a enfrentarlo frente a frente una última vez? Clara pasó toda la noche en vela, pensando en la propuesta del fiscal. La sola idea de estar frente a Ernesto, después de todo el daño que le había causado, le revolvía el estómago. Pero una parte de ella sabía que ese encuentro podría ser decisivo para cerrar de una vez por todas aquel capítulo oscuro de su vida. Al amanecer, con la mirada fija en el espejo, se dijo a sí misma: no voy a temerle, no más. Al llegar a la fiscalía,
Fue escoltada por 2 agentes hasta una sala de reuniones especial, donde las paredes estaban cubiertas de cristal blindado. Al otro lado, sentado, con las manos esposadas y el rostro notablemente demacrado, estaba Ernesto. Su mirada, antes arrogante, ahora era la de un hombre derrotado, pero aún peligrosamente manipulador. El fiscal dio inicio a la reunión. Señor Ernesto, tiene 5 minutos, y que quede claro, cualquier amenaza o intento de manipulación será motivo para suspender inmediatamente esta conversación. Ernesto asintió en silencio y, por un momento, bajó la cabeza, como si estuviera calculando cada palabra. Clara comenzó con voz ronca. Sé que no hay nada que pueda decir para que olvides todo lo que te hice, pero estoy atrapado. Y hay cosas que tú tampoco sabes. Clara lo miró fijamente, sin parpadear. Solo habla. No fue solo por dinero, continuó Ernesto. Me metí en algo mucho más grande. Gente peligrosa. Personas que no aceptan que un socio desaparezca. O sea, arrestado en ellos. Ellos ahora van por ti. El fiscal frunció el ceño. ¿De quién está hablando? Ernesto respiró hondo y soltó un nombre que heló a todos en la sala. Era el nombre de un empresario con fama de tener vínculos con el crimen organizado y con operaciones de lavado de dinero a escala internacional. Las investigaciones anteriores apenas habían rozado su círculo, pero ahora, con esa declaración, todo cobraba un sentido más oscuro. Me usaron para mover dinero a través de cuentas, a nombre de Clara, continuó Ernesto. Era la manera más segura de que, si algo salía mal, la culpa recayera sobre ella. Y si yo hablo más de la cuenta, ya sabes lo que podrían hacer. El fiscal tomó nota de cada palabra. Aquello superaba con creces lo que se había investigado hasta el momento en Clara. Aunque impresionada por la magnitud de la confesión, no permitió que ninguna emoción se reflejara en su rostro. ¿Y qué quieres a cambio de toda esta información?, preguntó ella. Con voz firme, Ernesto la miró con una expresión mezcla de súplica y resignación, una reducción de pena. Why protection? No quiero morir en esa cárcel. El fiscal cerró la carpeta de documentos que tenía frente a él. Eso no depende de nosotros. Vamos a analizar su declaración y si es verídica y comprobable, la fiscalía decidirá los próximos pasos en la reunión. Terminó sin más. Ernesto fue escoltado de regreso a su celda. Al salir de la fiscalía, Clara se sintió como si hubiera cargado un peso de 1000 kilos sobre sus hombros, pero también supo que, por primera vez en mucho tiempo, el enemigo ahora estaba más claro que nunca. En los días siguientes fueron un torbellino de operativos policiales. La fiscalía, con la nueva información, lanzó una serie de allanamientos en varias propiedades vinculadas al empresario nombrado por Ernesto. Se confiscaron documentos, discos duros y se descubrieron más cuentas bancarias abiertas con nombres falsos. El caso de Clara pasó a ser considerado de interés nacional. La prensa la llamaba la mujer que desenmascaró una red internacional de lavado de dinero. Mientras tanto, la Fiscalía Suiza también concluyó su investigación. Clara fue oficialmente exonerada de toda implicación en los movimientos financieros ilegales. No solo as. Las autoridades determinaron que los fondos bloqueados en Suiza debían ser transferidos a una cuenta controlada por el gobierno mexicano para ser utilizados como parte de la reparación del daño a las víctimas del fraude. Con el cierre de los casos internacionales y el avance en las investigaciones locales, la vida de Clara empezó a encontrar algo de estabilidad, pero la cicatriz emocional seguía ahí. Un mes después, decidió mudarse a una nueva casa, en un barrio más tranquilo, lejos de donde había vivido con Ernesto. Pintó las paredes de colores claros, compró muebles nuevos y por primera vez en mucho tiempo volvió a dormir con las ventanas abiertas,
a la Fundación Renacer que había creado, seguía creciendo. Recibía llamadas diarias de mujeres pidiendo ayuda, buscando orientación o simplemente queriendo agradecerle por su valentía en una mañana. Mientras organizaba unos papeles en su nuevo despacho, recibió una llamada inesperada. Señora Clara, hay alguien en la recepción que dice que viene de parte de Camila. Insist en verla. Intrigada, bajó a la recepción. Ana G., de pie, con una expresión de nerviosismo. Estaba un hombre joven. En sus manos sostenía una carpeta gruesa. Señora Clara, esto es para usted, dijo, extendiéndole el paquete. Camila me pidió que se lo entregara personalmente. Me dijo que aquí dentro hay la última pieza que falta. En todo este rompecabezas en Clara tomó la carpeta. Con el corazón latiendo fuerte, subió de inmediato a su oficina. Cerró la puerta y con manos temblorosas la abrió. Dentro había documentos, fotos, grabaciones y una carta de puño y letra de Camila. La carta comenzaba con una frase que la dejó helada. A Clara: sé que después de esto ya nada volverá a ser igual, pero creo que es hora de que sepas toda la verdad, incluso aquella que yo también oculté. Y así, mientras leía las primeras líneas, Clara comprendió que su historia, lejos de haber terminado, apenas estaba entrando en su capítulo más inesperado.